Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Voy a estar leyendo la escritura y dice así la palabra. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Saf, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor precioso, conforme has colocado esta palabra en mi corazón, Señor, en mi espíritu, Padre, yo te pido que se implante en el corazón, en la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, de los que nos ven, de los que nos verán, Señor, escucharán. Dios no es una palabra, Señor, cualquiera, es la palabra tuya, es un mensaje tuyo, Señor, que nos sirve, Padre precioso, no solo para este tiempo, sino para todos los tiempos, de acuerdo a lo que has colocado en mi corazón. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos lleve y tome el control de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Qué buen momento, qué buena mañana, Señor. Y gracias por esa palabra que tú nos das. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro mensaje se va a titular El poder de una decisión. El poder de una decisión. Y lo he tomado otra segunda frase allí, es todo o nada. El poder de una decisión tiene que ver con todo o nada. Gloria a Jesús. Así de que cuando recibimos el llamado del Señor, este implica un destino y el destino de muchos. Por lo tanto, no hay dos planes, dos caminos. O eres de Dios o no eres de Dios. Cuando hemos sido llamados por el Señor, porque Él nos amó primero, Él nos buscó, Él se entregó por nosotros y ha establecido muchas formas para que lo conozcamos. Él nos ha llamado por su infinito amor. Y cuando venimos a su camino, no hay dos planes, no hay dos caminos. Hay un solo camino. Y cuando llegamos a ese camino, nosotros debemos tomar una decisión. Y esa decisión tiene un poder. Y ese poder nos llevará a un destino. Y ese destino puede llevar a muchos por un buen destino, porque hemos encontrado el camino. Jesucristo no es uno de los caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. Realmente solo hay un camino real, poderoso, que nos lleva a una vida eterna, y es Jesucristo. Por eso el poder de la decisión que tomemos, ese poder es el que hará que muchos puedan llegar a esa meta, a ese destino. Y hoy nuestro texto nos habla de dos hombres, de Elías y de Eliseo. Y si vemos un poquito, una parte de Elías, Elías venía siendo perseguido, venía siendo angustiado, tuvo problemas con el rey Acab, tuvo problemas con Jezabel. Elías estaba cansado, ella estaba avanzado de edad y era el profeta de Dios, era un hombre de Dios que era muy usado por Dios, tenía unas características llenas de unción, de poder de Dios. Dios lo estaba usando de una manera especial. Pero Elías venía ya de una edad avanzada y venía un cambio en él. Y él tenía que ungir las personas que le iban a suceder. Él tenía que hacer algo.
Y teniendo en cuenta esto, pues obviamente el pasaje que acabo de leer allí en Primera de Reyes tiene que ver con el llamado de Eliseo o la unción de Eliseo como profeta. Y específicamente Elías tenía que hacer ese llamado. Así de que el pasaje nos habla de esto. Entonces Elías se juntó a Eliseo y dice la Biblia allí, lo que leímos era que Eliseo estaba arando la tierra, 12 yuntas de bueyes, y recibió ese llamado significativo, porque realmente el que Dios nos llame a servirle, a predicar, el que Dios nos llame a estar en su ejército es un llamado significativo. Creo que es de lo más precioso que puede existir en la tierra y fuera de ella, porque todo lo creado por Dios es algo muy hermoso. Y el que nos llame, el que nos mire, el que Él nos ubique con sus ojos y nos escoja como sus hijos, como creyentes, y nos ponga a hacer algo de parte de Él, es un llamado muy significativo. Y Eliseo lo entendió así. Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes, eran de él. Eliseo no era un hombre pobre, Eliseo era un hombre que estaba arando la tierra, tenía 12 yuntas de bueyes, muy bien. Pero cuando vino el mante de Elías sobre él, él lo dejó todo. Solamente corrió a Elías y le dijo, te pido que me dejes despedirme de mi padre, de mi madre. Pero él quería despedirse también de los suyos. Y el profeta Elías le dijo, ve. Y él fue. Dice la Biblia que él cogió el arado que él tenía. El arado son las partes de madera, allí todo el mueble. Y mató 2 bueyes e hizo un asado bien sabroso para todo el pueblo. Le dijo, coman, yo voy a botar la herramienta que tengo para trabajar. Esto preciado para mí, lo que me ha venido sirviendo de alimento, lo voy a hacer una hoguera y lo quemo, coman. Y se despidió de ellos y fue, y dice este pasaje, sirvió a Elías. Estuvo allí en el llamado obediente, como debemos estar nosotros cuando Dios nos llama, obedientes, siguiendo los parámetros, siguiendo las enseñanzas, siguiendo a los maestros, siguiendo a los que les direccionan, porque hay un solo camino, no hay más caminos. Hay muchos caminos por ahí, pero el camino verdadero solo es uno. El camino es Cristo. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando encontramos ese camino, debemos ser obedientes, debemos seguir los parámetros de Dios, debemos seguir a los que nos enseñan, que nos llevan por ese buen camino. Y Eliseo lo hizo así. Eliseo tomó una decisión poderosa: seguir a Dios, seguir lo que sintió en su corazón, seguir la unción que sentía a través de ese manto, dejar el empleo, dejar las vacas sagradas. Cuando queremos seguir a Dios debemos dejar los bueyes, dejar las vacas sagradas, dejar todo eso que nos distrae, dejar todo eso que nos parece a nosotros que es lo que nos cuida, nos alimenta, pero que realmente no lo es. Eliseo entendió esto, que era todo o nada. Gloria a Dios. ¿Qué son las vacas sagradas? Me refiero a los ofrecimientos que van en contra del camino, que es Jesucristo. El creer que hay algo o alguien en este mundo que nos puede salvar o ayudar, sin reconocer que solo hay uno que lo puede hacer. Las vacas sagradas son lo que representa algo para nosotros. Cuando Dios nos llama es cuando estamos aferrados a algo, a un dinero, a una pensión, a un trabajo, o creemos que el tío, la abuela o una herencia nos va a salvar. Cuando realmente hay un camino de salvación que se llama Cristo. Cuando Cristo nos llama, cuando creemos eso, nosotros debemos caminar obedientemente y dejar lo que nos hace estorbo, como lo hizo Eliseo. Eliseo hizo una hoguera e hizo un asado y se fue y celebró su llamado de Dios y caminó tras eso. Gloria a Jesús. Hay un hombre del cual me quiero referir en este momento porque es importante referirnos a este hombre, ese ejemplo de esto que hizo Eliseo. Y este hombre se llamó Billy Graham o Billy Graham. Murió de 99 años. Murió el año pasado, en el 2018, en el 2018, el 21 de febrero, murió Billy Graham. Pero Billy Graham tuvo muchos estorbos cuando recibió el llamado de Dios. Billy Graham tuvo muchas ofertas, ofrecimientos. Él tenía
vacas sagradas que podían apartarlo del camino, pero él decidió caminar en Cristo desde muy joven. Y miré estas estadísticas acerca de lo que él hizo. Y durante el ministerio de Billy Graham, dice las estadísticas que llegaron a los caminos del Señor a través de 3.2 millones de personas. ¡Wow! Cuando él vaya al cielo, él va a tener que entregar al Señor. 3.2 millones de personas hicieron la decisión de fe que tienen reportado en unos papelitos que siempre él utilizó para que se reportaran los que hacían su decisión de fe. 3.2 millones de personas. Pero me llamó mucho la atención la estadística del alcance que él tuvo a través de la radio, a través de la televisión, porque a través de los medios él alcanzó a impartir 2.200 millones de personas lo vieron en todo el mundo. 2.200 millones de personas. ¡Wow! Esto es poderoso. Esto es un llamado dejando las vacas sagradas, las distracciones. ¿Y por qué pongo a este hombre de ejemplo? Porque a él le propusieron ser el presidente de los Estados Unidos y él tuvo una respuesta que pareció altiva para ellos, pero no era altiva. Él sabía que había puesto sus ojos en Cristo Jesús y que su camino ya lo había tomado y que este es el camino de nosotros los creyentes. No hay nada que nos pueda separar de este camino, porque este es el camino que nos lleva a la bendición. Este es el camino de salvación. No podemos dejar que este mundo, las ofertas, los empleos, nos distraigan, el dinero, las cosas de este mundo. No podemos dejar eso, porque lo más significativo, lo más grato para un ser humano es que estemos en el camino de Cristo, es que seamos familia de Él. Esto es lo más hermoso. Y Billy Graham dijo, lo siento, tengo un cargo más significativo. Es mucho más importante de lo que me ofrecen. Soy pastor evangelista y este llamado lo he recibido a muerte. La historia del mundo lo puede contar no solo la Biblia. Estados Unidos puede decir eso, que a Billy Graham le propusieron ser el presidente y que lo respaldarían, pero él dijo, no, yo soy pastor evangelista. Yo tengo un llamado más significativo, no era orgullo. Él no se desvió, porque cualquiera nos podríamos desviar si nos dice, usted va a ser el presidente de los Estados Unidos. ¡Wow! Usted va a ser el presidente del país más importante en ese momento del mundo. ¡Wow! Pero cuando nosotros sabemos que por encima de cualquier cosa humana está Dios, nosotros entendemos que si somos sus hijos, tenemos el llamado más significativo que puede haber en todo el universo. Somos hijos de Dios y somos llamados a evangelizar. Somos llamados a hacer la obra del Señor. Somos llamados a tomar una decisión poderosa que pueda marcar la vida, no solamente de nosotros, sino de los que vienen tras nosotros. No solamente de un pueblo, sino de naciones. Dios no nos llamó por casualidad. Tomo de referencia a estos hombres, Elías, Eliseo, porque Eliseo dejó todo. Billy Graham dejó todo. Y tú y yo tenemos que dejar las distracciones y las vacas sagradas a un lado. Si queremos llamarnos cristianos, que marcamos la diferencia. Cuando Billy Graham llegó al cielo, el Señor le dijo, ¿qué traes, Billy? Llevaba las manos repletas. Tú y yo, ¿qué llevaremos delante? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Dice la Escritura. Aleluya. Eliseo tomó la decisión. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: si yo lo sé, callad. Gloria a Dios. Eliseo le dijo: yo lo sé, calla. Pero no voy a dejar a este hombre, no voy a dejar un llamado, no voy a dejar un propósito
no me voy a distraer porque él me diga que lo deje, porque a mí lo que me dio sentir el Señor es seguir a Elías. No podemos dejar los hombres que nos enseñan, que nos guían a un lado. Tenemos que seguirlos hasta que el Señor nos diga, ya este es tu camino, este es tu llamado, esto es lo que vas a hacer. Y Eliseo no dejó de insistir en caminar y dijo, vive Dios, vive Jehová, que no te dejaré. Sabe, los hijos de Dios podemos decir, así haya pandemia, así haya angustia, así haya tristeza, vive el Señor, que no dejaremos el camino más hermoso, porque finalmente es el único camino que nos lleva a la salvación, a la bendición, y es un camino por el que debemos andar, porque detrás nuestro vienen muchos. Si yo desmayo, muchos pueden desmayar. Así de que animo a la iglesia, no desmayes, mi hermano, camina firme, porque ya encontraste el camino. Sé como Eliseo, sé como Elías, sé como Billy Graham, sé como Pablo, que es otro gran ejemplo de esto. Y mire lo que dice allí Segunda de Reyes 2:8 al 14, la palabra nos habla. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Aquí estoy leyendo unos versículos, o estoy permitiendo que leamos unos versículos largos, pero nos dan mucha luz de lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana, con lo que es una poderosa decisión, o el poder de una decisión, todo o nada. Y este pasaje es bien precioso, porque Eliseo no se despegó de Elías y lo vio partir, y a eso que vinieron unos carros de fuego y los apartaron, pero finalmente dice que fue alzado allí Elías. Pero me llamó mucho la atención cuando leía este pasaje, y creo que hay una enseñanza allí, que Eliseo tomó el vestido de Elías y lo partió en dos. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo venga por nosotros, esta ropita que está aquí puesta, la corbata puede ser italiana, pero se va a quedar. La camisa puede ser muy bonita, se va a quedar. Porque en el momento que somos transformados en ese nuevo cuerpo, la ropa se queda. Cuando Cristo resucitó, encontraron lo que él tenía puesto doblado allí en la tumba. Esa ropa ya no la necesitaba. Él, muy ordenado, dobló la ropita, la dejó allí y fue llevado al cielo. Elías es el ejemplo de rapto del que vamos a tener. Porque Cristo viene o está a la puerta y va a venir por nosotros, y esto va a suceder. La ropa va a quedar. Mantengamos buena ropita para no dejar nada feo por ahí. Medias buenas, ropa interior buena. Que la gente diga, uy, se fue un cristiano, no se fue un pobre acabado, arruinado, no. Ropa buena. Ropa limpia. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Aleluya. Bueno, ese no es el mensaje, pero sirve la cuña ahí para que estemos preparados, porque la ropa se va a quedar. Y eso dice aquí que Eliseo tomó el vestido y lo partió en Dios, y después cogió el manto, ese sí se lo puso, y tomó la unción allí. Amén. El direccionamiento. Él tomó el puesto de profeta para seguir con el mandato de Dios, porque ellos obedecieron, nosotros seguimos obedeciendo
lo que el Señor está hablando. Hay otro hombre que es ejemplo, aquí no tengo un texto, pero lo nombré ahorita y el Señor lo coloca en mi corazón, es el apóstol Pablo. Pablo fue llamado por el Señor, fue estorbado porque atacaba la iglesia. Y cuando Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Dios mío, Señor, el Señor le dice, te es necesario hacer algo. Y Pablo empieza cuando encuentra ese camino, porque Pablo buscaba el camino, cuando encuentra el camino correcto que es Cristo, Pablo caminó por ese camino y el Señor dijo, te es necesario ir a Roma. Y Pablo estuvo por el desierto y fue a una ciudad, fue a otra, predicó, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo laceraron, lo golpearon, lo apedrearon, estuvo casi muerto. Pero finalmente fue llevado a un barco a Roma, fue gratis a Roma porque fue como preso a Roma. Y llegó a Roma a cumplir el propósito de Dios. Mi amado hermano, Dios tiene un propósito en nosotros, en este llamado significativo, y se va a cumplir, no se va a acabar antes. ¿Por qué? Se va a cumplir porque tomamos una decisión de seguir ese camino, y esa decisión tiene un poder, y el poder de la decisión marcará a muchos, y Pablo nos marcó a muchos haciendo lo que Dios le dice en obediencia. Lo que debemos tener es una obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente Pablo llegó a Roma, gloria a Dios, después de que naufragó y todo, en obediencia, y cumplió el propósito de Dios. Amén. Dios nos está hablando. Dios está diciendo, quien tomó el camino, quien puso las manos en el arado y mira atrás no es digno de ti. El creyente es creyente, es el camino de Dios o no es de Dios, pero no podemos estar mirando al mundo y a Dios. O caminamos por Cristo, servimos en el Señor, tomamos una decisión que marca a otros o no la hemos tomado, y Dios nos está exhortando. Dios me habló, yo te hablo, iglesia. Ese es mi deber, es mi responsabilidad decirte que el Señor te está hablando hoy. Vamos a pasar al otro lado. Estando en ese medio de dificultades, de luchas, de angustia, Elías las pasó, Eliseo las tuvo, pero siempre Dios estuvo ahí. Cuando Elías tuvo hambre, mandó los cuervos. Cuando volvió a tener hambre, mandó un ángel. Siempre Dios mandará a alguien que nos sustente, que nos sostenga. Pero yo quiero decirte, el Señor no nos dejará avergonzados, nunca nos dejará. Él nos dice que nos tiene tomados de su mano derecha. Caminemos en esta que Dios nos ha puesto en su camino poderoso, pero caminemos en obediencia, porque este llamado es a muerte, mi amado hermano. No hay tiempo de rendirnos, no hay tiempo de llorar, hay tiempo de caminar. Somos creyentes o no lo somos. El camino que lleva a la vida eterna solo uno, se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo lo caminó y dijo, he acabado la buena carrera. He guardado la fe. Y nosotros somos hombres y mujeres de fe. Gloria a Jesús. ¿Sabe, mi amado hermano? He estado leyendo. Y durante la historia de la iglesia ha habido misioneros que no han llevado maletas, sino ataúdes. Wow, suena duro. Hombres radicales. Se fueron a cumplir ese propósito sin llevar maleta, sabiendo que allí quedarían sus cuerpos. Y lo hicieron por ti y por mí, porque todo esto ha redundado en que nosotros conozcamos el evangelio. ¿Cómo no seguir con esa propuesta tan hermosa de Dios de caminar por el único camino de vida que se llama Jesucristo, de llevar nosotros la palabra? Dios te está hablando, Él me habla. Esta es una decisión tremenda. Por eso este mensaje se llama el poder de una decisión. Todo o nada. Somos personas de fe, de decisión, de convicción. No podemos regresar a Egipto. ¿Saben? Muchos, Egipto es tipo del mundo, para que me entienda bien. No estoy hablando de un barrio, no estoy hablando en este momento de un país. No estoy hablando ni del barrio Egipto ni del país. Estoy hablando de lo que significa o representa Egipto. Y cuando caminamos en el camino que nos lleva a la tierra prometida, no podemos volver a Egipto. La palabra de Dios es clara. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Gloria a Dios.
La esposa de Lot miró atrás, se convirtió en estatua de sal. Eso es para mirar adelante. Dice, pongamos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No importan las dificultades, los problemas, las luchas, las angustias. El Dios que tenemos es poderoso para sacarnos al otro lado. Y el destino que tenemos es excelente, es bueno, mi amado hermano. Mejor no hay camino mejor que este. No dejen de luchar, por favor, hermano. Iglesia, sigamos la sucesión de estos hombres, el ejemplo de estos hombres. Hay otro hombre que nos puede dar ejemplo en esto, Josué. Y en el libro de Josué, Caleb también, el libro de Josué capítulo 14, versos 10 al 14. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que habló Jehová estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Ese es un ejemplo de hombres conquistadores que encontraron el camino, que tenían un destino, que tenían que ir a la tierra prometida. Eran Josué y Caleb. Y Caleb dice que él tenía 40 años cuando encontró esa tierra y estaba fuerte, y que ese día Moisés dijo que la promesa de Dios es que todo lo que ellos se conquistaran era para ellos de acuerdo a lo que Dios dijo. Pero este pasaje habla de un hombre de 85 años. Aleluya. Caleb tenía 85 años y reclamó su tierra, y Josué le dijo, es verdad, has caminado en obediencia, en rectitud por el camino correcto. Esto es tuyo. Le entregó este monte allí de Hebrón. Y hasta el día de hoy dice ahí la escritura, esa tierra es de ellos. Mi amado hermano, Dios quiere que caminemos en medio de las dificultades. Si pasamos por un desierto, Él nos va a librar. La palabra de Dios lo dice, si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si por los ríos, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene tomados de su mano derecha. Amén. Quizás pasas un momento difícil, pero eso no significa que vas a quedar ahí, porque no estamos pasando solo, pasamos con Cristo cuando tomamos una decisión que es a muerte. Es que nuestra decisión nos lleva hasta un destino, hasta un propósito, hasta un futuro. Y estoy hablando con mis amados hermanos o amigos o familia. El evangelio, el camino de Cristo es un camino poderoso que nos lleva a una bendición. No es un camino de rosas lindo, tiene espinas, es difícil, pero nos lleva a una bendición. Es un camino, el único camino es Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Caminar con Cristo es algo donde no se puede pensar en volver atrás, sino en conquistar. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, aún en la vejez fructificarán. En el camino de Cristo no hay determinación de edad. No es el joven. En el camino de Cristo, lo que nos determina, aleluya, no es la edad, es la fe. Lo que yo creo, eso soy. Y somos hombres y mujeres de fe. El idioma de Dios es el idioma de la fe. Por eso es una decisión poderosa. Porque yo decido caminar en ese camino. Gloria a Dios. Hay otra mujer que recuerdo ahorita en la Biblia, la mujer del flujo de sangre, que es una mujer que no voy a leer ese texto después, pero es una mujer que llevaba enferma muchos años y venía buscando el camino, buscando, encontrándolo.
y escuchó que Cristo pasaba. Y ella lo vio y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sería sana. Y obviamente, pues eso está allá en Lucas, pero no lo vamos a leer, Lucas 8:43. Obviamente, como todos los estorbos de este mundo y las propuestas de este mundo, yo creo que le dijeron, mujer, no lo hagas, si entras ahí vas a morir. Y ella dijo, ya no estoy. Ya estoy muerta, ya he gastado mi dinero, fui a los mejores médicos, no he podido ser sana, tengo solo un camino, tengo que esforzarme, tengo que arriesgarme y ese es el camino que voy a seguir. Dice que se metió en medio de la multitud y tocó al Señor. Y dice la Biblia que el Señor dijo, alguien me ha tocado. Wow. ¿Sabe? La mujer del flujo de sangre no era nadie, pero cuando tocó a Jesús, se volvió alguien. Cuando tocamos a Jesús, cuando entramos en su camino, somos alguien. Y el Señor siente cuando alguien le cree, cuando de él sale poder, porque él dijo, alguien me ha tocado. Pedro dijo, pero Señor, hay una multitud. Dijo, no, alguien me tocó. La mujer no era nadie y se volvió alguien. Tú y yo somos alguien, porque estamos en el camino del Señor. Y este alguien nos convierte en personas de decisión hasta la muerte. Nosotros vamos, así nos digan, estás muerto, no importa. Si yo toco a Jesús, si estoy en el camino de Él, este camino me lleva a un destino, a una meta, a un propósito maravilloso, porque esa es la promesa del Señor. Gloria a Dios. Encontré el camino, diría esta mujer, gloria a Jesús. Aleluya, no mires atrás, aunque se vea difícil, aunque se vea incierto, aunque se vea triste, Jesucristo es el camino de la bendición. Si ya estás por este camino, no mires atrás, no mires a un lado, porque ya encontraste el camino. Cuando lo encuentras y lo tocas, Él va a decir, alguien me tocó. Él nos ve como alguien, aunque algunos digan, ¿quién es? No es nadie. Esa mujer no era nadie, era una moribunda, era una mujer que estaba llevada por una enfermedad, un flujo de sangre de muchos años, pero ella dijo, si tan solo lo toco. Dios la reconoció. Hasta el día de hoy la gente reconoce que hay una mujer que es alguien porque tocó al Señor. En Génesis 37 también recuerdo a José, el poder de una decisión, la clave de decidirse por perdonar. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Le hablo rápido de José porque José fue un hombre que lo trataron de matar sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Estuvo como esclavo. Fue a una cárcel. Pero sabe, José nunca dejó su corazón albergar rencor, celos, amargura. Él pudo hacerlo, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque él caminaba por el camino de la bendición. José conocía a Dios y José nunca dejó que la falta de perdón le llegara a su vida y llegó a ser gobernador de Egipto. Si José hubiese querido, pues odiaba a sus hermanos, tenía rencor, tenía tristeza y no vivía, pero él decidió perdonar. Y sabe, hoy el Señor ha colocado eso en mi corazón. Hoy en el camino que vamos, en el camino de Cristo, no hay tiempo de tener rencor, no hay tiempo de tener allí pensamientos malos, no hay tiempo de estar molestando a alguien o estar teniendo ataduras o raíces de amargura. Es tiempo de perdonar. Ese es el camino de Dios, el camino que lleva a la bendición. Y José lo hizo así. Fue gobernador de Egipto y esto salvó a su familia, mi hermano. Tú que me estás escuchando, hoy es el día del perdón. Saca todo lo que tienes allí. Si tú dices ser cristiano y no perdonas, ten cuidado, quizás has extraviado el camino. Porque el camino de Cristo es un camino de amor, es un camino de perdón. Y alguien me puede decir, pero es que, pastor, tú no conoces mi vida, tú no sabes quién me dio. Pero yo quiero decirte que el Cristo que tengo, ese es un Cristo que perdona, que salva, que sana. Y el camino de Él es un camino de perdón. ¿Sabe, mi amado hermano? El perdón es al alma como la penicilina
a la infección. Gracias, Jesús. El perdón es al alma como la penicilina a la infección. Si no lo tomamos, morimos. Hay días, es el mejor momento de perdonar. Y para ir concluyendo, mi amado hermano, el mejor ejemplo de todo lo que he venido hablando es Jesucristo. ¿Ven? Y él en Lucas 22, 41 al 44, antes de terminar, que lo leamos, nos dice lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Dios. ¿Sabe, mi amado hermano, la decisión más importante, la decisión más hermosa, la decisión más poderosa la tomó Cristo? Por eso nosotros debemos tomar esta decisión con poder. El poder de una decisión lo hizo Cristo. ¿Sabe el que hizo? ¿Cuál fue ese poder? No moverse de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el poder que podemos no movernos de la voluntad de Dios? Dice que él estaba orando y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la muerte, la copa del daño, la copa de ser lacerado, la copa, esa amargura, ese momento. Pero él dijo: pero no me moveré de la voluntad de Dios. No haré algo diferente que no sea la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo, mi amado hermano. No dejarnos engañar por este mundo, sino caminar bajo la voluntad de Dios, porque esto nos salvó, esto nos liberó. La decisión a muerte que tomó Jesús nos salvó. Ese es el camino que nos encontró y vamos caminando por ese camino. Hoy te digo, no dejes de luchar, de caminar, no dejes de avanzar, porque el enemigo se aprovecha. Camina en Cristo, no importa la dificultad,